José nunca imaginó que un simple acto de bondad le costaría su empleo. Pero cuando ayudó a aquella anciana con el coche averiado, sin cobrarle un solo centavo, alguien lo observaba desde la ventana. Y esa persona no estaba nada contenta con lo que veía. Lo que José no sabía era que esa señora guardaba un secreto que lo cambiaría todo. Y el hombre que lo despidió estaba a punto de pagar caro por su arrogancia. El sol de la tarde caía fuerte sobre el taller mecánico Silva e Filos. José se limpiaba las manos con un trapo sucio de grasa cuando escuchó un ruido extraño proveniente de la calle. Un coche viejo, un Corsa plateado, soltaba humo blanco por el capó. El motor tosía hasta que finalmente se detuvo justo frente al taller. Una anciana de cabello blanco bajó del coche con dificultad. Doña Carmen miró alrededor, perdida, con los ojos llenos de lágrimas. José dejó el trapo y se acercó a ella. ¿Está bien, señora? Mi coche se paró de repente, joven. Necesito llegar a casa antes del anochecer. Vivo lejos y no conozco esta zona. José le pidió que abriera el capó, tomó una linterna y examinó el motor. Sus dedos se movían con precisión. La manguera del radiador se rompió. Voy a cambiarla y rellenar el agua. Estará listo en 20 minutos. Doña Carmen se llevó la mano al pecho. ¿Cuánto va a costar, hijo? José sonrió con ese gesto simple y honesto. No va a gastar nada, señora. Siéntese allá en la sombra, yo me encargo. Mientras José trabajaba, doña Carmen observaba cada movimiento, el cuidado, la atención, la paciencia. Pero alguien más también observaba. Desde la ventana de la oficina, Sergio miraba todo con los brazos cruzados, el rostro rojo de ira, las venas del cuello hinchadas. Apretaba los puños con fuerza. Sergio era el gerente hacía 5 años, 42 años, camisa polo de la empresa, demasiado gel en el cabello. Se creía el dueño del lugar. Para Sergio, el tiempo era dinero. Ver a un mecánico perdiendo tiempo con una anciana sin dinero era inaceptable. José terminó el servicio y ayudó a doña Carmen a subir al coche. Listo, señora. Puede ir tranquila. Doña Carmen le tomó la mano. Gracias, hijo. ¿Cómo te llamas? José, señora. José Silva. José, tienes un corazón muy bueno. Ella se fue, saludando con la mano. José respondió el saludo, sintiendo esa satisfacción pura de haber hecho algo bueno. Pero cuando se dio vuelta, vio a Sergio en la puerta, brazos cruzados, rostro furioso. A mi oficina. Ahora. José subió las escaleras despacio. Todos los mecánicos sabían lo que vendría. Algunos desviaron la mirada, otros negaron con la cabeza, pero nadie dijo nada. La oficina olía a café viejo. Sergio se sentó, miró a José y suspiró. José, siéntate. Tenemos que hablar. José se sentó, confundido por el tono calmado. ¿Hace cuánto trabajas aquí? 3 años, señor. Sergio asintió, revisando unos papeles en la mesa. 3 años. Buen empleado, siempre puntual, trabajo de calidad. Hizo una pausa. Pero hoy tomaste una decisión sin consultar a nadie. Atendiste a una clienta que claramente no tenía cómo pagar. Gastaste tiempo y material de la empresa. Señor, el coche se detuvo frente al taller, no podía dejarla ahí, dijo José. Sergio lo interrumpió, su voz un poco más dura. Entiendo la intención, pero aquí no funciona así. Tenemos procedimientos, tenemos órdenes de servicio. No puedes simplemente decidir hacer caridad con recursos de la empresa. José respiró hondo. Era una anciana que necesitaba ayuda. Sergio cerró la carpeta sobre la mesa con un golpe seco. Y yo tengo metas que cumplir. Tengo una empresa que dirigir.
Pusiste tus sentimientos por encima de las reglas del taller. Hizo una pausa. José, estás despedido. El silencio cayó como una piedra. José parpadeó, incrédulo. ¿Despedido, por haber ayudado a una señora? Por desobedecer órdenes, por creer que puedes hacer lo que quieras. Sergio lanzó un sobre la mesa. Ahí están tus cuentas. Tienes hasta el final del día para sacar tus cosas. José miró el sobre. 3 años de trabajo honesto, 3 años despertándose temprano. Y ahora todo había terminado por un acto de bondad. Se va a arrepentir de esto, dijo con voz firme. Sal de aquí antes de que llame a seguridad. José bajó las escaleras. Todos los mecánicos dejaron de trabajar. Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros apretaban las herramientas con rabia. Pero todos en silencio. Marcelo, el más viejo, le puso una mano en el hombro. Esto es demasiado injusto, hermano. José solo asintió. No confiaba en su voz. Fue hasta el casillero, tomó la foto con Renata, la taza de regalo, las herramientas que su padre le había dejado antes de morir. Cada una guardaba recuerdos de cuando era niño y observaba a su padre trabajar. Cerró la caja de herramientas y la sostuvo con fuerza. Miró el taller una última vez, su segunda casa durante 3 años. El lugar donde había trabajado duro. Y ahora lo estaban echando. Al salir, miró hacia arriba. Sergio estaba en la ventana, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción. José respiró hondo, sostuvo la caja de herramientas y comenzó a caminar. Llegó a casa con la caja pesando en los brazos y el corazón aún más pesado. El pequeño departamento quedaba en el 3er piso de un edificio viejo, sin ascensor. Cada escalón parecía imposible de subir. Cuando abrió la puerta, Renata estaba en la cocina preparando la cena. Se dio la vuelta con una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión. José, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tan temprano? Él puso la caja en el suelo y se sentó a la mesa. Pasó las manos por el rostro. Me despidieron. Renata dejó caer la cuchara. ¿Cómo que te despidieron? José contó todo, la anciana, la ayuda gratuita, las palabras de Sergio sobre los procedimientos. Renata escuchó en silencio, los ojos húmedos. ¿Te despidió por ayudar a una anciana? Su voz temblaba. ¿Qué clase de persona hace eso? El tipo que solo piensa en procedimientos y metas, respondió José con amargura. Renata le tomó la mano. Eres un excelente mecánico. Vas a encontrar otro trabajo pronto. José quería creerlo, pero algo en su estómago le decía que no sería tan fácil. Y tenía razón. A la mañana siguiente, José se despertó a las 5, como siempre. Pero esta vez no iba a trabajar, sino a buscar empleo. Se puso su mejor vaquero, una camisa limpia y salió con currículums impresos de la Land House. El primer taller estaba a 10 cuadras. El dueño, Antonio, de 60 años, miró el currículum y sonrió. 3 años en Silva e Filos. Buena experiencia. Estamos necesitando gente. Déjame llamar allá para pedir referencia y cerramos hoy mismo. José sintió el estómago apretarse. Antonio llamó frente a él, en altavoz. ¿Aló, Silva e Filos? Estoy con un ex empleado de ustedes, José Silva. Quisiera una referencia. La voz de Sergio sonó profesional, medida. Ah, sí, José trabajó 3 años aquí. Lamentablemente tuvimos que despedirlo por cuestiones de procedimientos internos. Tenía cierta dificultad para seguir la jerarquía de la empresa. José sintió la sangre helarse. No eran mentiras completas, sino medias verdades, peores que cualquier mentira. Imposibles de refutar. Antonio colgó y lo miró con desconfianza.
Mira, muchacho, me caes bien, pero no puedo arriesgarme a contratar a alguien con ese historial. Lo siento. José salió de aquel taller con las piernas temblando. Sergio no inventaba delitos, plantaba dudas. Y las dudas eran suficientes. Visitó 5 talleres más ese día. La historia se repetía, les gustaba su currículum, llamaban por referencia. Y algo cambiaba. La vacante acaba de ser cubierta. Te llamaremos si aparece algo. No encajas exactamente en el perfil que buscamos. Una semana pasó. 12 talleres visitados, 12 puertas cerradas. José volvía a casa cada día más derrotado. Renata intentaba animarlo, pero ella también estaba preocupada. Los ahorros se agotaban. La factura de luz llegó con aviso rojo. El alquiler vencía en 2 semanas. Tenemos que cortar todo lo innecesario, dijo una noche, con papeles sobre la mesa. Voy a cancelar el internet. Comeremos más arroz y frijoles, menos carne. José la miró y sintió una culpa apretándole el pecho. Ella no merecía eso. Había trabajado en una tienda de ropa hasta que cerró 6 meses atrás. Desde entonces buscaba trabajo sin éxito. Ahora él también estaba desempleado. Esto es culpa mía, murmuró José. No, José. Hiciste lo correcto. ¿Lo correcto? Vamos a perder el departamento por lo correcto. Renata le sostuvo el rostro. No digas eso. Ayudaste a alguien que necesitaba ayuda. Eso tiene valor. Pero en la tercera semana, ese valor parecía microscópico frente a las cuentas crecientes. José empezó a hacer pequeños trabajos, arregló el coche del vecino por 50 reales. Cambió el aceite del portero gratis, esperando que le avisara si surgía alguna vacante de conserje. Pegó carteles en postes ofreciendo servicio de mecánica a domicilio. Aparecieron trabajos esporádicos, 40 reales aquí, 60 allá. No era suficiente, ni de cerca. Una tarde, debajo de un viejo gol en el garaje de un cliente, José escuchó voces arriba. Ese es el mecánico despedido de Silva e Filos, ¿no? Sí. Escuché que tuvo problemas de conducta allá. No sé si es confiable. José cerró los ojos. Las palabras cuidadosas de Sergio funcionaban como veneno lento. No eran acusaciones que pudiera rebatir. Eran sospechas que destruían su reputación en silencio. Terminó el trabajo, recibió los 40 reales y caminó a casa. Sin dinero ni para el autobús. Atardecer. Las calles llenas de gente volviendo del trabajo. Personas con empleo, salario, dignidad intacta. José pensó en doña Carmen. ¿Sabría lo que había pasado? ¿Le importaría? Probablemente ni lo recordaba. Cuando llegó a casa, Renata estaba en el sofá con una carta en la mano. Los ojos rojos de tanto llorar. ¿Qué pasó? Preguntó José, el corazón acelerado. Ella le mostró la carta. El propietario del departamento exigía el pago. Si no lo hacían antes del viernes, debían irse. Ya tenía otro inquilino. José se sentó y abrazó a su esposa. Renata temblaba entre sus brazos. No sé qué más hacer, José. Intentamos todo. Él tampoco sabía. Por primera vez en su vida, José Silva no tenía respuestas. No tenía soluciones. No tenía esperanza. Aquella noche durmió poco, mirando el techo oscuro. Pensando en cómo todo se había desmoronado tan rápido. Un mes atrás tenía trabajo, rutina, estabilidad. Ahora estaba a punto de perder hasta el techo. Todo por haber hecho lo correcto. Todo por haber ayudado a una anciana. Pero José no sabía que esa anciana no lo había olvidado. 4 semanas después del despido, José estaba al límite.
Aquella mañana de viernes despertó con dolor de cabeza, martillándole las sienes. El colchón viejo del apartamento ofrecía cada vez menos comodidad. O tal vez era el peso de las preocupaciones lo que no lo dejaba dormir. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like, suscríbete y comenta. Hacer lo correcto nunca debería costarte tu vida. Comparte este video para recordar al mundo que la verdadera riqueza está en la bondad. Renata ya estaba sentada a la mesa de la cocina, con una taza de café en las manos, mirando hacia la nada. «Buenos días», dijo José, sentándose a su lado. «Buenos días. ¿Queda café todavía?» «Poco, pero hay», respondió ella. José se sirvió medio vaso. Estaban economizando incluso en el café. Lo bebió despacio, sintiendo el líquido amargo descender por la garganta. Sin azúcar, se había acabado hacía 3 días, y no tenían dinero para comprar más. ¿Conseguiste trabajo ayer?, preguntó Renata, aunque ya conocía la respuesta por la mirada de él. «Reparé el portón del señor Manuel», dijo José. «Solo tenía 20 reales para darme». «¿20?», repitió Renata. «Apenas alcanza para pan y leche 2 días». José tomó el celular y revisó los mensajes. Había enviado 15 ofertas de servicio. Una sola respuesta: «Voy a pensar». «Voy a salir otra vez hoy», dijo levantándose. «Iré a los talleres de la zona norte. Tal vez allá no llamen a Silva e Filos». Renata asintió, pero su mirada estaba distante. José sabía lo que pensaba. Era viernes, el último día de plazo del alquiler, y no tenían el dinero. José salió del apartamento cargando esperanzas cada vez más pequeñas. Tomó 2 autobuses hasta la zona norte y visitó 3 talleres. En todos, la misma historia: necesitaban mecánicos, les gustaba su perfil, pero cuando llamaban por referencias, algo cambiaba. En el 4.º taller, el dueño fue más directo. «Mira, José, voy a ser sincero contigo. El gerente de Silva e Filos dijo que te despidieron por no seguir los procedimientos de la empresa. Dijo que tenías dificultad con la jerarquía». José sintió la rabia arderle en el pecho. «Eso no es verdad. Me despidió porque ayudé a una anciana sin cobrarle. Está inventando eso solo para perjudicarme». El dueño suspiró, claramente incómodo. «Te creo, muchacho. Se nota en tus ojos que eres buena persona. Pero si te contrato y algo sale mal, tendré que explicar por qué ignoré una referencia negativa. ¿Entiendes la posición en que me pone eso?». José entendió perfectamente. Sergio había hecho jaque mate, no con grandes mentiras, sino con pequeñas dudas. Y las dudas eran suficientes para cerrar todas las puertas. Volvió a casa derrotado. Eran las 12 cuando llegó. Renata estaba en la sala, y no estaba sola. El propietario del apartamento, don Osvaldo, estaba sentado en el sofá. Un hombre de unos 50 años, barriga prominente, bigote fino y aire de superioridad. Se creía importante. «José, qué bueno que llegó», dijo sin levantarse. «Vine a cobrar el alquiler. Ya está atrasado». José miró el reloj de la pared, 12:15. «Señor Osvaldo, el plazo es hasta las 6 de la tarde de hoy». «No importa la hora. Tengo otros compromisos. O pagan ahora, o quiero las llaves de vuelta». Renata se levantó, con las manos visiblemente temblorosas. «Por favor, señor Osvaldo, solo necesitamos unos días más. José está buscando trabajo, y...». «Hace un mes que me están dando vueltas», interrumpió él con tono irritado. «Soy demasiado bueno. Ese es mi problema. Ya debería haberles pedido que se fueran hace semanas». José dio un paso al frente, intentando mantener la calma. «Siempre pagamos puntualmente durante los últimos 4 años.
Es la primera vez que nos atrasamos. Solo pedimos un poco más de tiempo para reorganizarnos. El tiempo se acabó, dijo Osvaldo, tajante. O pagan ahora, o se van. Así de simple. No soy banco ni beneficencia. José miró a Renata. Las lágrimas le corrían por el rostro. Miró alrededor del pequeño apartamento. No era grande, no era lujoso, pero era suyo. Era el hogar que habían construido juntos en 4 años. Las paredes guardaban sus recuerdos, sus sueños. No tenemos el dinero ahora, dijo José, cada palabra costándole un pedazo de dignidad. Don Osvaldo se levantó con una sonrisa de satisfacción que no intentó disimular. Entonces tienen hasta el domingo para desocupar. Ya tengo otro inquilino interesado que entrará el lunes. Y él, a diferencia de ustedes, paga por adelantado. Caminó hacia la puerta y se volvió una última vez. Ah, y olvídense del depósito que dejaron al entrar. Lo usaré para cubrir los alquileres atrasados y los daños del inmueble. ¿Qué daños?, protestó José, alzando la voz. Cuidamos bien este lugar. El lavamanos está suelto, la pared de la sala tiene un agujero, el piso del baño está manchado. Todo eso cuesta dinero arreglarlo. Nada de lo que decía era verdad. El apartamento estaba en perfecto estado, pero don Osvaldo contaba con que ellos no tenían recursos para defenderse. Para contratar un abogado. Para pelear. Cuando el propietario salió dando un portazo, Renata se desplomó en el sofá y comenzó a llorar. No era un llanto silencioso, sino un llanto desesperado, de quien llega al límite. José se sentó a su lado y la abrazó, pero no tenía palabras de consuelo. Por primera vez en su vida, no sabía qué decir. No tenía promesas que hacer. Ni esperanza que ofrecer. ¿A dónde vamos a ir, José?, sollozó Renata. No tenemos familia en esta ciudad, no tenemos a nadie. Él tampoco sabía. Su padre había muerto hacía 5 años. Su madre vivía en el interior con su hermana menor, en una casita diminuta donde apenas cabían las 3. Los padres de Renata se habían mudado a otro estado años atrás, viviendo solo con la pensión mínima. Estaban solos. Completamente solos. Esa noche, José y Renata empezaron a separar sus cosas en un silencio pesado. No tenían mucho. Ropa que cabía en 2 maletas, algunos utensilios de cocina. Los muebles eran demasiado viejos, no valía la pena transportarlos. José miró su caja de herramientas, las mismas que su padre le había dejado. Tal vez tendría que venderlas. Era el único bien de valor que tenían. Pero solo la idea de vender esas herramientas era como arrancarle un pedazo del alma. Cada llave, cada alicate guardaba memorias de su infancia. Viendo a su padre trabajar con esas mismas herramientas, enseñándole con paciencia y amor. Renata apareció en la puerta del cuarto con una maleta pequeña en las manos, los ojos aún hinchados. Llamé a Marcia, dijo. Dijo que podemos quedarnos en su departamento unos días. Es pequeño, solo tiene un cuarto, pero hay un sofá-cama en la sala. Marcia era amiga de la infancia de Renata. Vivía sola en un apartamento de un dormitorio. No era una solución. Era solo un aplazamiento de lo inevitable, una pausa antes de la caída final. Pero era todo lo que tenían. José abrazó a su esposa y la sintió temblar entre sus brazos. 4 semanas. Solo 4 semanas. Desde que había ayudado a aquella señora del coche averiado. Su vida se había desmoronado como un castillo de naipes. Pensó en Sergio. En su sonrisa de satisfacción aquella mañana de la despedida. Probablemente ni siquiera lo recordaba. Ya habría contratado a otro mecánico y seguido con su vida. Sin perder un segundo de sueño. Mientras José lo perdía todo, su trabajo, su hogar, su dignidad,
su esperanza. Pero a la mañana siguiente, algo sucedería que cambiaría todo. Porque doña Carmen no había olvidado a José. Y estaba a punto de hacer una visita al taller Silva e Filos. Era sábado por la mañana cuando doña Carmen estacionó su Corsa plateado frente al taller. Había escuchado un ruido extraño en el motor 2 días atrás. Y enseguida pensó en aquel muchacho amable que la había ayudado semanas antes. José, el mecánico de sonrisa honesta y manos hábiles. Que no le había cobrado nada por el servicio. Quería que él revisara el coche. Y esta vez iba a insistir en pagar. Doña Carmen entró despacio al taller. El lugar estaba lleno para ser sábado. Varios autos en reparación, mecánicos trabajando. Pero José no estaba entre ellos. Un joven mecánico la vio y se acercó. Buenos días, señora. ¿Puedo ayudarla? Buenos días, hijo. Busco a José. Trabaja aquí. Un joven muy educado que me ayudó hace unas semanas. El mecánico bajó la mirada, incómodo. José ya no trabaja aquí, señora. ¿No trabaja más? ¿Se cambió de taller? Se fue, salió de aquí. Antes de que pudiera preguntar más, una voz grave interrumpió. ¿Puedo ayudarla en algo, señora? Sergio bajó las escaleras con pasos firmes. Camisa polo azul impecable, el cabello reluciente de gel. Con esa expresión de falsa simpatía que usaba con los clientes. Doña Carmen se giró hacia él. Buenos días. Busco a José, el mecánico que trabaja aquí. Sergio cruzó los brazos, su sonrisa se tensó. José ya no trabaja aquí. Fue despedido. Pero tenemos otros excelentes mecánicos. ¿Cuál es el problema con su coche, doña Carmen? Ella ignoró la pregunta. ¿Despedido? ¿Por qué? Sergio suspiró con impaciencia, como si hablara con una niña obstinada. Eso es un asunto interno de la empresa, señora. Ahora, si quiere que revisemos su coche. Me gustaría saber el motivo, insistió doña Carmen con voz firme. Él me atendió hace unas semanas y fue extremadamente profesional. Sergio soltó una risa corta y desagradable. ¿Profesional? Ese chico fue despedido precisamente por hacer caridad en horario de trabajo. Perdía el valioso tiempo de la empresa atendiendo gente que no iba a pagar nada. Cruzó los brazos con arrogancia. Aquí trabajamos en serio, señora. No somos asistencia social. Si quiere un servicio de verdad, hecho por profesionales de verdad, puedo mandar a uno de nuestros mecánicos revisar su coche ahora mismo. El tono era seco, casi agresivo. Los otros mecánicos dejaron de trabajar y miraron la escena, incómodos. Algunos clientes en la sala de espera también giraron la cabeza. Doña Carmen sintió la sangre hervir. Entendió todo en ese instante. José había sido despedido por ayudarla. Por tener compasión. Por hacer lo correcto. Entonces, ¿usted despidió a un empleado por ayudar a una persona necesitada? Su voz era calmada, pero tan firme que hizo que Sergio frunciera el ceño. Y mire, señora. Bufó Sergio, perdiendo la paciencia. No tengo tiempo para estar discutiendo sobre empleados despedidos. Si esta historia te tocó el alma, deja tu like, suscríbete y comenta. La arrogancia siempre se paga caro, y la bondad siempre regresa. Comparte este video para que más personas recuerden que hacer el bien nunca es un error. El chico desobedeció órdenes directas y fue despedido. Punto final. Dio algunos pasos hacia ella, intentando intimidarla con su altura. Ahora, si la señora no quiere servicio, por favor, no entorpezca el trabajo de los demás. Tenemos mucho que hacer aquí. Su voz había subido de tono, era casi un grito. Algunos clientes se miraron entre sí, sorprendidos por la grosería.
Doña Carmen guardó silencio un momento. Observó a aquel hombre con atención. Su arrogancia, su total falta de educación, su desdén. Había visto mucha gente así en su vida, gente que creía que la posición les daba derecho a humillar a los demás. ¿Usted es el gerente de este taller?, preguntó con calma. Sí, yo soy quien manda aquí, respondió Sergio con énfasis. Y como ya dije, estoy muy ocupado. Si no quiere servicio, la puerta está ahí. Señaló la salida con desdén. Doña Carmen sonrió levemente. No era una sonrisa feliz, era la sonrisa de quien sabe algo que el otro no sabe. ¿Está seguro de que quiere tratarme así?, preguntó. Sergio puso los ojos en blanco, teatral. ¿Qué quiere, señora? ¿Una alfombra roja, una recepción especial? Esto es un taller, no un spa de lujo. Dio un paso más, intentando hacerla salir. Si no está satisfecha, hay más de 20 talleres en esta calle. Puede ir a cualquiera de ellos. Doña Carmen no se movió. Siguió mirándolo con aquella serenidad inquebrantable. ¿Usted sabe quién soy yo?, preguntó. Sergio se encogió de hombros, completamente desinteresado. No tengo la menor idea. Y sinceramente, no me importa. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer. Se dio la vuelta, listo para subir las escaleras hacia su oficina. Mi nombre es Carmen Oliveira Silva, dijo ella pausadamente, cada palabra cayendo como una bomba. Soy la madre de Carlos Eduardo Silva, el dueño de esta empresa. El silencio que cayó sobre el taller fue absoluto. Hasta el sonido de las herramientas se detuvo. Los mecánicos se congelaron. Los clientes abrieron los ojos, atónitos. Sergio se detuvo a medio camino. Su cuerpo se volvió completamente rígido. Muy lentamente, se giró. Su rostro había perdido todo el color. La arrogancia desapareció. Sus ojos se abrieron, llenos de pánico. Su boca se abrió, pero no salió sonido alguno. Yo no sabía, señora, balbuceó. Claro que no sabía, continuó doña Carmen, su voz aún tranquila pero cargada de autoridad. Si lo supiera, sin duda no me habría tratado con tanta grosería. Ella dio algunos pasos hacia él. Sergio retrocedió instintivamente. ¿Sabe por qué estaba aquí aquella tarde, hace 5 semanas?, preguntó ella. Mi hijo me pidió que hiciera visita sorpresa a las unidades de la empresa. Para ver cómo los gerentes tratan a los clientes. Cómo tratan a los empleados. Cómo manejan el negocio cuando creen que nadie los observa. Sergio intentó hablar, pero las palabras no salían. ¿Y sabe lo que vi aquel día?, continuó doña Carmen. Vi a un mecánico honesto ayudando a una anciana con problemas en el coche. Gentileza, profesionalismo y compasión verdadera. Su voz se endureció. Y luego vi a ese mismo mecánico ser despedido por hacer lo correcto. Por tener un buen corazón. Por ayudar a alguien que lo necesitaba. Sergio temblaba ahora. El sudor le corría por la frente, manchando su camisa polo perfectamente planchada. Doña Carmen, puedo explicarlo. No necesita explicar nada, lo interrumpió ella con firmeza. Hoy vine para agradecer personalmente a aquel joven. ¿Y qué me encuentro? Que fue despedido, y que todavía me tratan con arrogancia y total falta de respeto. Ella se volvió hacia los mecánicos que observaban en silencio. ¿Alguien aquí sabe dónde puedo encontrar a José? Marcelo, el más viejo, dio un paso al frente de inmediato. Tengo su número, doña Carmen. Puedo llamarlo ahora mismo si la señora quiere. Por favor, hágalo. Dígale que necesito hablar urgentemente con él. Sergio volvió a intentar hablar, su voz temblando. Doña Carmen, por favor,
Yo solo intentaba mantener la productividad del taller, pensé que hacía lo correcto para la empresa. Doña Carmen levantó la mano, silenciándolo. Usted tendrá oportunidad de explicarle todo eso a mi hijo. Él llegará aquí dentro de 1 hora. Y con eso, caminó hasta la sala de espera y se sentó tranquilamente. Tomó una revista y comenzó a hojearla como si nada hubiera ocurrido. Sergio se quedó inmóvil en medio del taller. Sus rodillas temblaban. Su mundo se desmoronaba, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. José estaba en el apartamento de Marcia, ayudando a Renata a organizar las pocas cosas que habían traído, cuando sonó su celular. Era un número del taller. Su corazón se aceleró. ¿Aló? José, soy Marcelo. ¿Marcelo? ¿Qué pasó, amigo? Tienes que venir al taller ahora mismo. Hay una señora aquí que quiere hablar contigo. Es urgente. José frunció el ceño. ¿Qué señora? La del Corsa. Aquella que ayudaste. José, escucha bien, es la madre del dueño de la empresa, la madre de Carlos Eduardo. José sintió que las piernas le flaqueaban. Tuvo que sentarse. ¿La madre del dueño? ¿Cómo así? Ven rápido y entenderás todo. ¿Y José? Sergio está aterrorizado. Creo que las cosas van a cambiar mucho aquí. José colgó, las manos temblando. Renata lo miró preocupada. ¿Qué pasa? La señora que ayudé es la madre del dueño de Silva Filos. Está en el taller y quiere hablar conmigo. Renata abrió los ojos. Ve ahora mismo. José tomó un autobús y 20 minutos después estaba frente al taller. La última vez que había estado allí, salía con su caja de herramientas y el corazón destrozado. Ahora volvía sin saber qué esperar. Cuando entró, sintió todas las miradas sobre él. Los mecánicos detuvieron lo que hacían. Algunos sonrieron, otros le hicieron señas discretas. La tensión en el aire era palpable. Entonces la vio. Doña Carmen estaba sentada en la sala de espera. Se levantó en cuanto lo vio, su rostro iluminado por una cálida sonrisa. José, qué gusto verte, hijo mío. Él se acercó, aún confundido. Doña Carmen. Marcelo me llamó, dijo que la señora quería hablar conmigo. Sí, quiero hablar contigo. Pero primero dime, ¿cómo estás? ¿Conseguiste otro trabajo? José bajó la mirada, avergonzado. Estoy haciendo algunos trabajos pequeños, señora. Trabajo por mi cuenta ahora. Doña Carmen negó con la cabeza, los ojos brillando de indignación. Por cuenta propia, porque ese hombre te despidió por haberme ayudado. Antes de que José respondiera, la puerta del taller se abrió. Un hombre alto, de traje oscuro, entró con paso firme. Tendría unos 50 años, cabello gris cuidadosamente peinado, presencia imponente. Mamá, dijo, abrazando a doña Carmen. Recibí tu mensaje urgente. ¿Qué sucede? Doña Carmen señaló a José. Carlos Eduardo, este es José, el mecánico del que te hablé. El que me ayudó cuando se me averió el coche. Carlos Eduardo le tendió la mano a José con una sonrisa sincera. Un placer, José. Mi madre no ha dejado de hablar de ti estas semanas. Dijo que fuiste extremadamente amable y profesional. José le estrechó la mano, aún procesando todo. Solo hice lo que era correcto, señor. Y fui despedido por eso. Doña Carmen añadió, con la voz cargada de emoción. Exactamente por eso. El rostro de Carlos Eduardo se endureció. Miró alrededor del taller con ojos afilados. ¿Dónde está el gerente de esta unidad? Sergio, que se había escondido en la oficina desde la revelación, bajó las escaleras lentamente.
Cada escalón parecía llevarlo a la guillotina. Su rostro pálido, cubierto de sudor. Intentó fingir una sonrisa profesional. Señor Silva, qué honor tenerlo aquí. No sabía que vendría hoy. Si lo hubiera sabido, habría preparado. Carlos Eduardo lo interrumpió, su voz fría como el hielo. ¿Es cierto que despidió a este mecánico? Sergio tragó saliva. Señor, puedo explicar. Aquel día José atendía a una clienta que no iba a pagar y teníamos otros servicios esperando, así que tomé la decisión de... La clienta era mi madre, dijo Carlos Eduardo con calma, y ella estaba aquí haciendo una evaluación sorpresa del taller. Algo que usted debería saber que hacemos regularmente en todas las unidades. El poco color que quedaba en el rostro de Sergio desapareció por completo. Yo no sabía. Si hubiera sabido que era la señora Carmen, jamás. Exactamente, lo interrumpió doña Carmen. Si supiera quién era, me habría tratado bien. Pero como pensó que era solo una anciana sin dinero, no le importó. Y despidió a un empleado honesto por ser amable conmigo. Carlos Eduardo cruzó los brazos y lo miró con severidad. Sergio, usted ha dirigido este taller por 5 años. Traje algunos datos. Sacó una tableta de su portafolio. En los últimos 2 años, esta unidad recibió 23 quejas formales. 15 de empleados por maltrato en el ambiente laboral y 8 de clientes por atención grosera y falta de respeto. Sergio intentó defenderse. Pero señor, los números de productividad siempre fueron buenos. La productividad no justifica el desrespeto, lo cortó Carlos Eduardo. Y hoy, cuando mi madre volvió buscando a José, ¿cómo la trató? Sergio abrió la boca, pero doña Carmen respondió por él. Fue grosero. Dijo que no tenía tiempo para hablar sobre empleados despedidos. Prácticamente me echó del taller. Carlos Eduardo negó con la cabeza, decepcionado. Sergio, cuando asumí esta empresa de mi padre, hice una promesa. Que trataríamos a cada cliente como familia. Que cada empleado sería respetado. Que construiríamos algo basado en valores, no solo en lucro. Dio unos pasos hacia él. Usted rompió esa promesa una y otra vez. Fui demasiado tolerante, creyendo que los resultados compensaban su forma de tratar a las personas. Me equivoqué. Carlos Eduardo se volvió hacia los mecánicos que observaban todo. Una empresa no se hace solo de máquinas y ganancias. Se hace de personas, de carácter, de dignidad. Y usted, Sergio, demostró hoy que no comparte esos valores. Señor Silva, por favor, deme otra oportunidad, suplicó Sergio. Puedo cambiar, puedo ser diferente. Trabajo aquí hace 5 años. Y en 5 años tuvo muchas oportunidades de cambiar, respondió Carlos Eduardo con firmeza. Hoy fue la gota que colmó el vaso. No solo despidió injustamente a un empleado ejemplar. Trató a mi madre con desdén. Respiró profundo. Sergio, queda despedido, con efecto inmediato. Vaya a la oficina, recoja sus pertenencias y entregue las llaves del taller. Recursos Humanos se comunicará con usted sobre los trámites finales. Sergio se quedó paralizado. Miró alrededor, buscando apoyo, pero todos los mecánicos evitaron su mirada. Nadie iba a defenderlo. Nadie sentía pena. Había pasado 5 años sembrando miedo y desdén. Y ahora, cuando necesitaba aliados, estaba completamente solo. Subió las escaleras por última vez. Cuando cerró la puerta, algunos mecánicos suspiraron de alivio, otros sonrieron discretamente. Uno de los más jóvenes tenía lágrimas en los ojos, de alivio. Carlos Eduardo se volvió hacia José, con una expresión amable. José, quiero disculparme en nombre de la empresa por lo que pasó. Lo que Sergio hizo fue injusto, cruel y va contra todo lo que representamos.
José no sabía qué decir. Todo parecía un sueño. Señor, solo hice lo que creí correcto. Exactamente, dijo Carlos Eduardo, sonriendo. Usted demostró los valores que quiero ver en cada empleado: compasión, integridad, verdadero profesionalismo. Puso una mano sobre su hombro. Y por eso no quiero solo ofrecerle su trabajo de vuelta. Quiero ofrecerle una promoción. José parpadeó, incrédulo. ¿Una promoción? Sí, afirmó Carlos Eduardo. Quiero que sea el nuevo gerente de este taller. El silencio se rompió con aplausos. Todos los mecánicos comenzaron a aplaudir, algunos silbando, otros gritando palabras de apoyo. Si esta historia te inspiró, deja tu like, suscríbete y comenta. La humildad y la bondad siempre vencen al poder y la arrogancia. Comparte este video para recordar al mundo que hacer el bien siempre trae su recompensa. José sintió los ojos arder de emoción. Señor, no sé qué decir, murmuró, con la voz quebrada. Di que aceptas, dijo doña Carmen, con una sonrisa maternal. Te lo mereces, hijo mío. José miró alrededor, los mecánicos lo observaban con sonrisas genuinas. Carlos Eduardo y doña Carmen esperaban con orgullo. Y por primera vez en semanas, sintió esperanza. Acepto, dijo finalmente. Los aplausos llenaron el taller. Marcelo fue el primero en acercarse y abrazarlo con fuerza. Por fin tendremos un jefe de verdad aquí, dijo alto, para que todos oyeran. Carlos Eduardo esperó a que la celebración bajara el tono y levantó la mano. Personal, ¿puedo tener su atención un momento? Todos los mecánicos se reunieron a su alrededor, algunos clientes se acercaron, curiosos. Sé que los últimos años no fueron fáciles aquí, empezó. Recibí las quejas, leí los informes, pero debo confesar que fui complaciente. Pensé que mientras los números estuvieran bien, todo estaba funcionando. Miró a cada uno de ellos, con seriedad. Pero los números no cuentan toda la historia. Hoy comprendí lo equivocado que estaba. Ustedes merecen trabajar en un ambiente de respeto. Los clientes merecen ser tratados con dignidad. Y eso empieza ahora. Uno de los mecánicos más jóvenes, Lucas, levantó tímidamente la mano. Señor Silva, ¿puedo hablar? Claro, adelante, respondió Carlos Eduardo. Lucas miró nervioso a su alrededor antes de continuar. Sergio nos gritaba frente a los clientes. Si cometíamos cualquier error, por pequeño que fuera, nos humillaba. Nos llamaba incompetentes o idiotas. Otro mecánico, Roberto, también habló. Nos hacía trabajar durante el almuerzo sin pagar horas extras. Decía que si no nos gustaba, había una fila de gente queriendo nuestro puesto. Marcelo dio un paso al frente. Señor Silva, con todo respeto, Sergio creó un clima de miedo aquí. Teníamos miedo de opinar, miedo de sugerir mejoras, miedo incluso de ir al baño sin pedir permiso. Carlos Eduardo escuchó todo en silencio, su rostro poniéndose cada vez más serio. ¿Por qué nadie vino a hablar conmigo? ¿Por qué nadie presentó una denuncia formal? Lucas bajó la mirada. Teníamos miedo, señor. Sergio decía que era amigo personal suyo, que cualquier queja llegaría a sus oídos. Y que quien se quejara, sería despedido. Carlos Eduardo negó con la cabeza, visiblemente perturbado. Él no era mi amigo. Y ustedes siempre tuvieron contacto directo conmigo. Pero entiendo. El miedo silencia a las personas. En ese momento, Sergio bajó las escaleras cargando una caja con sus pertenencias. Su camisa polo estaba arrugada, los ojos rojos, el cabello despeinado, sin el gel de siempre. Parecía 10 años más viejo. Cuando llegó al suelo, Carlos Eduardo lo detuvo. Sergio, antes de que te vayas, quiero que escuches algo. Sergio se detuvo,
abrazando la caja contra el pecho como un escudo. Carlos Eduardo se volvió hacia los mecánicos. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Algo que necesite ser dicho? Hubo un silencio pesado. Entonces, una voz femenina surgió desde la sala de espera. Era una clienta anciana, esperando su coche. ¿Puedo hablar, por favor?, preguntó. Claro, señora, respondió Carlos Eduardo. La mujer se levantó apoyándose en su bastón. Vengo aquí desde hace 3 años, y cada vez que venía ese hombre, apuntó a Sergio, me atendía mal. Hablaba despacio, como si fuera una niña. Intentó venderme servicios que mi coche no necesitaba. Otro cliente, un hombre de mediana edad, se unió. Hizo lo mismo conmigo. Dijo que mi coche necesitaba cambiar varias piezas. Lo llevé a otro taller para una segunda opinión, y descubrí que era mentira. Solo tenía un problema menor. Más personas empezaron a hablar. Empleados y clientes. Historias de maltrato, de mentiras, de arrogancia. 5 años de abuso saliendo a la luz, como una represa que se rompe. Sergio se quedó allí, sosteniendo su caja, escuchando todo. Su rostro rojo de vergüenza. Intentó hablar varias veces, pero las palabras no salían. Cuando todos terminaron, Carlos Eduardo se volvió hacia él. ¿Oíste, Sergio? ¿Escuchaste lo que creaste aquí? Un ambiente de miedo, de mentira y de desrespeto. Sergio bajó la cabeza. Solo quería que el taller tuviera buenos resultados. ¿A costa de la dignidad de las personas?, interrumpió Carlos Eduardo con voz dura. Confundiste liderazgo con tiranía. Confundiste autoridad con miedo. Y destruiste no solo la vida de empleados, sino la confianza de los clientes. Dio un paso hacia él. Voy a ser claro contigo. No habrá carta de recomendación. No habrá nada más que lo que te corresponde por ley. Y si descubro que estás difamando esta empresa o a cualquiera de sus empleados, especialmente a José, tendrás problemas legales. ¿Entendido? Sergio asintió, incapaz de hablar. Puedes irte. Sergio caminó hacia la puerta. Cada paso era pesado, arrastrado. Cuando pasó junto a José, se detuvo por un momento. Los dos hombres se miraron. José vio en sus ojos algo que nunca había visto antes. Miedo. Miedo al futuro, miedo a las consecuencias, miedo a estar solo. Pero José no sintió lástima. Sintió únicamente justicia. Sergio salió del taller cargando su caja. La puerta se cerró tras él. Y con ella, 5 años de tiranía llegaron a su fin. Los mecánicos suspiraron aliviados, como si un peso gigante les fuera quitado de los hombros. Algunos se abrazaron, otros limpiaron lágrimas discretas. Carlos Eduardo se volvió hacia todos, sonriendo. Ahora reconstruiremos este taller de la manera correcta. Con respeto, dignidad y honestidad. Y con José liderándolos, estoy seguro de que este lugar será una referencia. No solo en calidad de servicio, sino en calidad humana. Doña Carmen se acercó a José y tomó sus manos. Salvaste este taller sin saberlo, hijo mío. Tu gesto de bondad expuso algo que debía salir a la luz. Y ahora tendrás la oportunidad de mostrar cómo deben hacerse las cosas. José miró a Doña Carmen, a Carlos Eduardo, a los mecánicos. Y por primera vez en semanas, sonrió de verdad. La justicia se había hecho. El tirano había caído. Y comenzaba una nueva era. Una era de respeto, dignidad y principios. Y José estaba listo para liderar ese cambio. 3 meses después, todo había cambiado en Silva e Filos. José llegaba cada mañana a las 6, no por obligación, sino porque amaba su trabajo. Pero ahora, llegaba como gerente. Aquel lunes por la mañana,
estacionó su coche, el mismo Civic viejo que había podido comprar con su primer salario como gerente. Y entró al taller. El ambiente era completamente distinto. Los mecánicos charlaban mientras trabajaban. Había risas, música baja en la radio. Vida en el lugar. Buenos días, jefe. Gritó Marcelo desde su bahía. Buenos días, chicos. Respondió José con una sonrisa. Subió a la oficina, la misma donde Sergio había reinado con puño de hierro. Pero ahora todo era diferente. Las paredes tenían fotos del equipo. Una cafetera nueva con café siempre fresco. Y la mesa no era una barrera, sino un punto de encuentro. Encendió el computador, los números eran impresionantes. Desde que asumió, la productividad había subido 28%. No porque presionara a nadie, sino porque todos trabajaban motivados. Las quejas de los clientes habían bajado a 0. Y las reseñas online habían pasado de 3 estrellas a 4,8. Pero lo más importante, la gente estaba feliz. Lucas, el más joven, había vuelto a estudiar de noche. José ajustó su horario para que pudiera salir antes los martes y jueves. Roberto por fin había podido tomar vacaciones para visitar a su madre en el interior. Algo que Sergio nunca permitía. Y Marcelo, el veterano, dijo la semana pasada. Por primera vez en 5 años, no quiero pedir traslado. El teléfono sonó. Era Carlos Eduardo. José, buenos días. ¿Cómo va todo por ahí? Buenos días, señor Carlos. Todo excelente. El equipo está trabajando bien, los clientes están satisfechos. Excelente. Escucha, mi madre y yo queremos pasar por ahí esta tarde. Ella tiene ganas de ver cómo está el taller. José sonrió. Doña Carmen se había vuelto una presencia habitual en el taller. Pasaba al menos una vez por semana, siempre trayendo pasteles o galletas caseras para el equipo. Será un placer recibirlos, dijo José. Por la tarde, cuando llegaron doña Carmen y Carlos Eduardo. José reunió a todo el equipo. Carlos Eduardo tenía un sobre en la mano y una sonrisa en el rostro. Personal, tengo algunas noticias para compartir, dijo. Primero, quiero felicitarlos a todos. Esta unidad tuvo el mejor desempeño de toda la red en los últimos 3 meses. No solo en números, sino en satisfacción de clientes y empleados. Los mecánicos aplaudieron, orgullosos. Y Carlos Eduardo continuó. Por eso, todos recibirán un bono especial este mes. Cada uno de ustedes. Más aplausos, celebración, alegría. Pero hay más, dijo. José, ven aquí. José se acercó, curioso. José, transformaste este taller. Demostraste que el liderazgo verdadero no nace del miedo, sino del respeto. Que los resultados no tienen que costar la dignidad de las personas. Carlos Eduardo abrió el sobre. Por eso, además de tu ascenso a gerente, te otorgo un aumento salarial del 40%. Y participación en las ganancias de la unidad. José sintió que las lágrimas le subían a los ojos. Un 40%. Eso significaba que por fin podría darle a Renata la seguridad que merecía. Podría pagar sus deudas. Podría respirar. Señor Carlos, no sé cómo agradecerle, dijo con la voz entrecortada. Ya agradeciste con tu trabajo, con tu carácter, con la forma en que tratas a las personas, dijo Carlos Eduardo con una sonrisa sincera. Doña Carmen se acercó y abrazó a José. Lo sabía, hijo mío. Desde aquel primer día, cuando me ayudaste sin esperar nada a cambio, supe que eras especial. Esa noche, José llegó a casa más temprano. Él y Renata habían conseguido alquilar un apartamento mejor, en un barrio más seguro. No era lujoso, pero era suyo.
Era un nuevo comienzo. Renata también había conseguido empleo en una tienda nueva del centro comercial. Las cosas finalmente empezaban a encajar. Cuando José le contó sobre el aumento, Renata comenzó a llorar de alegría. ¿Lo logramos, José? Pasamos por la tormenta y llegamos al otro lado. Él la abrazó con fuerza. Tenías razón desde el principio. Hacer lo correcto siempre vale la pena, aunque parezca que no va a dar resultado. Ese fin de semana, José recibió una llamada inesperada. Era de otra sucursal de la red Silva e Filos, en otra ciudad. José, habla Paulo, gerente de la unidad del centro. Carlos Eduardo me dio tu contacto. Estoy teniendo algunos problemas con mi equipo y quería tus consejos. ¿Podemos reunirnos para tomar un café? José sonrió. Carlos Eduardo estaba compartiendo sus métodos con otros gerentes. Lo que comenzó en un solo taller ahora se estaba expandiendo. En los meses siguientes, José se convirtió en una referencia dentro de la red. Otros gerentes iban a visitarlo para aprender de su forma de liderar. Carlos Eduardo lo invitó a dar conferencias sobre liderazgo en otras filiales. Y todo había empezado con un gesto sencillo de bondad. Ayudar a una anciana sin esperar nada a cambio. Un año después de aquel día decisivo, José estaba en su oficina cuando recibió una carta. Venía de la sede central de Silva e Filos. La abrió, curioso. Era una carta manuscrita de Carlos Eduardo. Querido José. Hace un año te convertiste en gerente. Un año que no solo cambió un taller, sino toda nuestra empresa. Tus prácticas de liderazgo se han convertido en el modelo que queremos en todas las unidades. Has demostrado que el éxito y la humanidad no son opuestos. Que es posible obtener grandes resultados tratando a las personas con dignidad. Por eso, quiero invitarte a un nuevo cargo, director de operaciones de la red Silva e Filos. Serías responsable de entrenar y supervisar a todos los gerentes, llevando tu filosofía a toda la compañía. Piénsalo con cariño. Te lo mereces. Con admiración. Carlos Eduardo Silva. José leyó la carta 3 veces. Director de operaciones. Él, un simple mecánico que había sido despedido por hacer lo correcto. Ahora era invitado a dirigir toda la operación de la empresa. Miró por la ventana de su oficina. Vio a los mecánicos trabajando abajo. A los clientes siendo atendidos con amabilidad. Vio lo que había construido allí, y sonrió. Porque, al final, la historia era sencilla. Un hombre bueno había sido derribado por hacer el bien. Pero su bondad fue su mayor fuerza. Había expuesto la injusticia, revelado el carácter. Y transformado no solo su vida, sino la de todos los que lo rodeaban. José pensó en Sergio. No sabía qué había sido de él. No quiso saberlo. No le deseó mal. Solo siguió adelante, haciendo lo que mejor sabía hacer. Ser honesto, trabajar duro y tratar a las personas con respeto. Porque, en el fondo, eso es lo que importa. No el poder que tienes, sino cómo lo usas. No cuánto ganas, sino cómo tratas a quien tiene menos. No dónde estás, sino cómo llegaste hasta allí. José tomó el teléfono y llamó a Renata. Amor, no vas a creer lo que pasó. Y mientras le contaba la noticia a su esposa, José miró la foto de su padre en la pared. Una foto antigua, con él sosteniendo sus herramientas. El mismo sonrisa honesta que José había heredado. Gracias, papá, susurró, por enseñarme que ser bueno nunca es una pérdida de tiempo. Y con eso, José Silva cerró otro capítulo de su historia. Una historia de caída y redención. De injusticia y justicia. De cómo un simple acto de bondad puede cambiarlo todo. Porque, al final, hacer lo correcto siempre vale la pena. Siempre. A veces hacerlo cuesta caro.
Pero ninguna injusticia puede borrar el valor de quien actúa con el corazón. José demostró que el carácter no depende de un cargo. Y que la vida siempre encuentra la manera de recompensar a quienes no renuncian a ser buenos. Si esta historia te tocó el alma, deja tu like, suscríbete y comenta. Hacer el bien no es debilidad. Es el mayor poder que existe. Comparte este video para recordar al mundo que hacer lo correcto siempre vale la pena.